Compartí con ustedes esto que le he titulado Se hizo pobre. Se hizo pobre. Y creo que todos en algún momento hemos escuchado esta frase bíblica, ¿verdad? Que está precisamente en 2 Corintios 8:9. Yo quiero invitarte para que abras tu corazón, tus pensamientos, tu mente, tu alma, porque vamos a recibir una palabra extraordinaria esta mañana, una palabra que hablará a tu corazón, una palabra que va a traspasar, dice la palabra, los huesos, los tuétanos, hasta partir el alma y va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Estoy seguro que Dios te va a hablar esta hora. Dile así a la distancia al que está a tu lado: y Dios te va a hablar ahora. Dile: Dios te va a hablar. Pon mucha atención. Amén. Dice 2 Corintios 8:9: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Qué hermosa declaración, ¿verdad? Qué hermosa escritura. El apóstol Pablo tratando de explicarnos, tratando de hacernos entender la obra cristológica, la obra de Cristo sobre nosotros, la obra en la cruz, la obra de la encarnación. Y es lo que queremos reflexionar en este mediodía. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado que hay una obra de la literatura que se llama El Príncipe y el Mendigo. ¿Cuántos han oído por lo menos el título? ¿Sí? El Príncipe y el Mendigo. Es una de las obras de la literatura mundial más exitosas y vendidas todavía hasta nuestros tiempos, a pesar de que tiene 150 años de haber sido publicada. En ella se relata la historia de un joven, hijo de un hombre alcohólico que vivía en Londres. Y un día se encuentra este joven merodeando en el palacio del rey y mirando hacia adentro, y ve allí al joven príncipe en el jardín. El joven se llamaba Eduardo, era el sucesor al trono del rey. Y entonces inician una charla. Este joven que vivía prácticamente en la calle, mendigando, y el príncipe, ¿verdad? Le empieza a hacer preguntas de cómo es la vida afuera, de todas las curiosidades que tenía, y para no ahondar mucho al respecto, solamente es un pequeño resumen, ¿verdad? Terminan intercambiando los papeles. El príncipe se quita sus ropas y se las da al mendigo, y el mendigo se pone las ropas del príncipe y se las da a este joven noble, ¿no? El parecido entre ambos era muy notable, la edad era similar, su complexión, de tal manera que pocos notarían realmente el cambio que ellos hicieron. El mendigo se quita los harapos, se viste de príncipe, y le entrega las vestiduras reales y se coloca las miserias que el joven Tom Canty traía consigo. A partir de ahí, Eduardo, príncipe de Gales, comienza a vivir un calvario, porque va y encuentra a los papás de este muchacho y entra en la familia, pero es golpeado, menospreciado y mandado a mendigar a la calle para traer algo a la casa. Por otro lado, el joven Canty es objeto de honores, atenciones como las de un rey, ¿verdad? Propias de la realeza, y el asunto se complica cuando tratan y piensan en regresar a sus roles y identidades verdaderas. Y para terminar, ¿verdad? Porque es muy largo el relato. Para terminar, el rey muere, y adivinen qué: coronan a este joven que no era el príncipe, porque no pudieron encontrarse para intercambiarse de nuevo. Si usted quiere saber más, lea el cuento, lea la novela, ¿sí? Pero es una historia encantadora, te atrapa, te cautiva. Pero fíjense que antes de que Mark Twain la contara, la escribiera, Dios mismo la había protagonizado. Qué lindo, ¿verdad? La palabra nos dice que el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despojó de su dignidad divina y se hizo hombre. Y voy a leer Filipenses 2, del 6 al 8, dice:
Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Qué tremenda descripción. El apóstol Pablo trata de hacer una descripción, ¿verdad? De teológica de la realidad del Rey de Reyes convirtiéndose en un ser humano. Y realmente es uno de los pasajes bíblicos más desconcertantes y difíciles de entender, porque ¿cómo puede uno explicar la verdad de que un Dios tan grande, poderoso, creador de todo lo que hay, se haya hecho humano? Realmente no existen palabras para describir ese milagro. Es verdad, es un esfuerzo de Pablo por explicar lo inexplicable. Trata de narrar lo que tuvo que ocurrir para que se produjera el mayor milagro de toda la historia de la humanidad, para que Dios irrumpiera en medio de nosotros sin ser descubierto, porque se hizo como uno de nosotros. Se tuvo que despojar de su gloria y vestirse de nuestra miseria. Tuvo que bajarse de su trono celestial para caminar sobre esta tierra. El Dios eterno se cubrió de temporalidad. El Dios perfecto se vistió de imperfección. Dios Espíritu se hizo carne en la persona de Jesús. Y eso es lo que celebramos cada año en la Navidad. Y esa verdad es la que Satanás trata de borrar de nuestra historia y de nuestra mente. ¿Se han fijado cada vez, verdad, que hay más personas que en lugar de decir feliz Navidad dicen felices fiestas? Y no caigas en esa trampa tú, ¿verdad? Ni caigamos en esa trampa nosotros. Dicen felices fiestas y pareciera algo, pues bueno, entendible, que todos lo podemos entender, pero Satanás está tratando de robar aún incluso que nosotros pronunciemos la palabra Navidad, porque Navidad significa nacimiento, y cuando decimos nacimiento nos referimos al nacimiento más trascendente en toda la historia humana. Amén. Entonces Satanás quiere que nos olvidemos. ¿Por qué? Porque el milagro más grande que puede el mundo ver es que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, a través de su pobreza, fuéramos enriquecidos. Algunos de nosotros hasta ahora que somos adultos comprendimos quizás que cuando éramos niños éramos pobres. Yo no sé tú, pero a mí me pasó, ¿verdad? Recuerdo que cuando era chico veía a mis compañeros de la escuela pública, ¿verdad? Unos traían relojes así de pulsera y pues obviamente pues yo no. Y entonces ¿saben qué hacía yo? En mi casa había muchas revistas Selecciones. Sí, en aquel tiempo se usaban más, ahorita ya no tanto. Todavía existen, pero había revistas Selecciones y yo pues empezaba a leerlas, a hojearlas, a verlas, y en algunas hojas por ahí venía publicidad de relojes y en algunos venía toda la tira así lo que es la foto del reloj, la imagen del reloj. Y entonces yo con unas tijeras, ¿verdad? Agarraba el reloj, lo recortaba bien así por la meritita, ¿no? Y entonces con una cinta me lo ponía, ¿verdad? Y pues ya traía mi reloj. 2 veces al día traía la hora correcta, pero traía mi reloj. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que hacía es que algunos niños que tenían acceso a ir a Estados Unidos, ¿no? Porque yo conocí Estados Unidos ya muy grande. Ellos iban y traían balones de fútbol americano, y aquí estaba empezando a entrar con mucha fuerza el fútbol americano. No era muy practicado, ¿verdad? Pero comenzaban a televisarse los partidos y uno veía a Joe Montana a los 49 y se emocionaba, pero no había pues para comprar un balón de esos más que los que iban para allá. Pero mi mamá tenía una máquina de coser y tenía telas y guardaba esas cosas, y entonces pues yo había aprendido a poner botones en las camisas,
había aprendido a poner el hilo en la aguja y pues con un poco de creatividad agarré una tela, corté unos gajos, así, ¿verdad? 8 gajos y entonces los empecé a juntar con hilo y con la aguja y terminé, ¿verdad? Metiéndoles aquello en lo que se convirtió en mi balón de fútbol americano. Sí, ya tenía porque lo rellené de trapos y de hula espuma y esas cosas, ¿no? Me las ingenié para eso y entonces jugábamos. Duraba una tarde nada más el balón, pero luego hacíamos otro, ¿no? Entonces la pobreza nos hacía creativos, ¿sí? La necesidad, las limitaciones. También nos decía, no sé a cuántos de ustedes les pasó, ¿verdad? Que mantener abierto el refrigerador más de 10 segundos era pela capital en la casa, ¿no? Si te quedabas ahí viendo como que qué está pasando aquí, ¿verdad? Cierra ese refrigerador, ¿verdad? O le decía a mi esposa que tener queso Filadelfia en la casa era como tener caviar, ¿no? Era como tener algo muy valioso, ¿no? Úntale tantito y ya, ¿no? Porque el queso Filadelfia, y yo no entendía por qué, ¿verdad? Pues nomás me decían es carísimo y se va a perder y todas esas cosas, ¿no? Gracias a Dios nunca dejamos de comer una sola hora en casa. Nos dábamos lujos de vez en cuando de comer un bistec. Había pobreza y limitación material y puede ser dolorosa y dañina, pero hay otra pobreza que es la pobreza mental, que es todavía más dañina que la otra. Pero Jesús apareció para resolver todas las pobrezas humanas, todas. Y cuando hablamos de pobreza, un sinónimo de pobreza es carencia. Amén. Y no solamente se carece de dinero. Muchos de nosotros carecimos de afecto, carecimos de amor, carecimos de palabras, ¿verdad? De bendición, palabras que nos levantaran de ánimo, carecimos de tantas cosas, a veces de compañía, a veces estuvimos solos, a veces no sé, ¿verdad? Pero Jesús apareció y Jesús descendió, Jesús se hizo hombre para que con su riqueza nosotros fuéramos enriquecidos y Él tomó nuestras miserias y nuestras carencias. Amén. Él tomó lo que a nosotros nos faltó para hacer un intercambio glorioso. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice: María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. La introducción de Dios hecho hombre a este mundo tuvo lugar de la manera más rudimentaria. El dueño, el creador del universo, el que habló y el cosmos apareció, le fue negado un lugar digno para nacer. Y los animales de granja le abrieron un pequeño espacio y lo vieron entre ellos. Dice la palabra que María lo envolvió en telas a manera de pañales. La luz verdadera que alumbra a todo hombre nació en una noche oscura afuera de Belén. Una estrella apareció en el firmamento anunciando el acontecimiento. Un coro de ángeles cantó alabanzas para honrarlo. ¿Te imaginas haber estado ahí? ¿Te imaginas ser parte de ese anunciamiento? En medio de la noche oscura, de la oscuridad más fuerte, ¿verdad? El cielo se iluminó y un ejército de huestes celestiales, dice la palabra, comenzaron a declarar en voz fuerte: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz para y buena voluntad para los hombres. Qué glorioso debe haber sido aquello. Amén. A propósito, entre paréntesis, si tú eres un poquito curioso como yo, a lo mejor, a mí me gusta mirar al cielo de vez en cuando y hacia el poniente las primeras como estrellas que se empiezan a ver son 2. Tú miras hacia allá y vas a ver una casi encima de la otra y son Júpiter
y Saturno. Más brillante Júpiter que Saturno. Y cada 800 años estos dos se juntan, y este diciembre se están juntando. Si tú lo sigues durante la noche, se ven separaditos y se van juntando, se van juntando, se van juntando. En algunas partes de la Tierra, del planeta, se van a ver uno encima del otro. Y dicen los que estudian, ¿verdad?, que posiblemente esa fue la estrella de Belén, cuando estos dos planetas se juntaron, porque en el tiempo que Jesús nació, Júpiter y Saturno estaban en conjunción. Esta es una clase de astronomía que ya la cerramos. Amén. En lugar de encontrar un palacio, Jesús se encontró, ¿verdad? Se encontró en un lugar como un pesebre, un comedero de animales. En lugar de ser cubierto de las telas más finas, fue envuelto en jirones de tela. ¡Qué historia! Más elocuente que Mark Twain, más misteriosa y atrayente que los relatos de Hemingway. El Verbo de Dios se despojó voluntariamente de su divinidad, de su majestad, para hacerse pobre, para hacerse humano, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Es la razón más simple y sencilla y poderosa a la vez para que tú y yo vivamos todos los días para Él, para adorarle, para alabarle, para expresar su gloria, su majestad, porque mirándonos perdidos, Él nos amó tanto. Dicen que los discípulos de los discípulos, que se les llama en la historia los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles de Jesús, que algunos de ellos contaban la historia de que cuando el Señor, nuestro Padre, vio que la humanidad estábamos totalmente perdidos, hizo una pregunta como la hizo en el tiempo de Isaías, pero esto fue en el cielo. El Padre se paró de su trono y dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En ese momento se hizo un silencio sepulcral en el cielo, nada se escuchaba, pero unos segundos después el Verbo dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Dios mismo se hizo hombre voluntariamente para venir a morir y se cubrió con nuestra humanidad. Juan 1:45 dice la palabra: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien de que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo? Era una pregunta común que se hacían, porque Nazaret era un pueblo bicicletero, ¿verdad? Un pueblo menospreciado. No era absolutamente nada. Ningún ser ilustre, ninguna persona ilustre había salido de ahí. El profeta Miqueas expresó que en Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, era considerada la más pequeña de las comunidades de Israel. Pero además, la aldea donde se crió Jesús, ¿verdad?, que fue Nazaret, no era tampoco nada. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y se burlaban de él diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces Jesús, con todos los reveses del mundo, ¿verdad?, naciendo en el lugar más inapropiado, en el más rústico, viviendo y creciendo en la aldea más miserable quizás de toda la nación, siendo hijo de alguien, ¿verdad?, que tenía un oficio pues demasiado simple. De hecho, en Marcos 6:3, en la versión NTV, se refieren a Jesús como: este es un simple carpintero. Un simple carpintero. Dios se hizo hombre para mostrarnos a nosotros que es posible transmutar nuestra existencia pobre y miserable por una de gloria y de bendición. Amén. La pobreza material duele y marca, pero es un reflejo de nuestro extravío. Hay algo
que Él vino a despertar y que está dentro de nosotros, que se perdió y se apagó cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. La imagen de Dios se distorsionó, porque Él nos hizo a su imagen y a semejanza, pero Él dejó su grandeza para entregárnosla a nosotros. Él arriesgó todo, entregó todo, se despojó de todo para conectarnos de nuevo con Dios y así tener la posibilidad de que nosotros podamos salir de esta miseria humana en la que nos estamos convirtiendo cada vez más. Sin Cristo no tenemos esperanza, amados. Sin Dios simplemente no podemos hacer nada. Algunos fuimos golpeados por grandes ausencias. Algunos de nuestros padres quizás se adelantó en el camino, nos dejó un terrible vacío y decenas de dudas, de preguntas. Algunos vivimos infancias duras y difíciles. Algunos otros no acabamos de madurar, de aceptar, de crecer. Son tantas nuestros vacíos, son tantos los cosas inexistentes dentro de nosotros. Adoptamos personalidades distorsionadas. No nos comprendemos ni a nosotros mismos. Nos sentimos inadecuados. Nos descubrimos molestos con la vida, con las pérdidas, con las ausencias, con la falta de logros y muchas cosas más. Algunos nos sentimos que nos cuesta el doble o el triple subir tan siquiera un escaloncito. Somos invisibles para muchos. Tenemos preguntas que no nos atrevemos a articular, pero igual duelen. Amén. Pero donde nadie nos oye y donde nadie nos escucha, hay alguien que nos conoce perfectamente. Hay alguien que sabe todos los vacíos, todos los recovecos de nuestro corazón y que está listo y que es el único que puede llenarlos. Y se llama Jesús, el que vino y que era rico y dejó su riqueza para entregárnoslas a nosotros y recoger nuestra pobreza. Amén. Algunos se preguntan: ¿por qué tuve que nacer en esta familia? ¿Por qué me tuvo que suceder esto a mí? Quienes te criaron quizás no te dieron todo lo que necesitabas. Alguien te hirió en una relación. Experimentaste traición. Tus padres se divorciaron. Ahora tú mismo puedes estar enfrentándolo. La misma experiencia. Quizás estás esperando, ¿verdad?, que la persona correcta aparezca y cada día pasa y las esperanzas disminuyen. Alguien tal vez se siente solo e ignorado, pero te tengo noticias. Para todos nosotros Jesús apareció para tomar nuestras pobrezas y darnos sus riquezas. Amén. Todo eso que consideras faltantes, lo que la vida, lo que tus padres, lo que tus hermanos, puedes pensar que te deben. Jesús vino a suplirlo y a suplirlo generosamente. Dios no tenía un mal día cuando te creó, por si lo has pensado. Sí. Ni tampoco se desentendió de ti mientras ibas creciendo. Es cierto que a todos nos toca subir la montaña o nadar contracorriente, pero algunos se sienten que están a punto del desmayo, ¿verdad? Que ya no pueden más. Sienten que reman y que apenas avanzan tantito porque la corriente es bien dura, o que a lo mejor están remando pero en realidad solamente dan vueltas en el mismo punto y no avanzan a ningún lado. Alguien dijo: puede ser lastimero o puede ser poderoso, pero no puede ser ambos. Puede ser lastimero o puede ser poderoso, pero no puede ser ambos. Cuando uno ve personas como Nick Vujicic, yo creo que todos lo hemos visto en algún momento, ¿verdad? Es un joven extraordinario. Cuando uno lo ve y lo escucha su testimonio, oye, ¿verdad?, lo que ha pasado en su vida, uno normalmente tiene por lo menos dos reacciones, o al menos eso me pasó a mí: vergüenza e inspiración. Vergüenza e inspiración. Al nacer sin sus cuatro extremidades, Nick cuenta que estuvo muchas veces a punto de quitarse la vida. Vivía amargado y frustrado y dolido, hasta que un día decidió en su corazón, con la ayuda de Dios, darle sentido a sus faltantes, y así se convirtió en un predicador y en un motivador para todo el mundo. Amén.
porque Él es hijo de pastores y Él conoce al Dios que tú y yo conocemos. Y la falta de sus 4 extremidades no ha sido una limitante para Él. Al contrario, Dios ha llenado eso y lo ha convertido en un hombre que trasciende, que se derrama delante de muchas personas, delante de ti, delante de mí, como un instrumento de Dios, para decirnos: no hay vacío tan grande que Dios no pueda llenar. No hay cosa en tu vida, en tu alma, no hay ningún faltante que Dios no pueda transformar, porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Él vino a suplir todo lo que a nosotros nos falta. Amén. La falta de piernas y brazos no son un límite para Nick. Él conduce su auto, no me pregunten cómo. Él nada, juega golf, toma fotografías, opera computadoras y celulares. Y para cerrar, ¿verdad? Se casó con una linda joven mexicana, de origen mexicano. Y ya tienen varios hijos. Miren, no ha perdido el tiempo. ¿Cómo ven? Bella familia, ¿verdad? El enemigo quiere mantenerte desanimado y en autocompasión. Él quiere mantenerte bocabajeado. Quiere que estés toda tu vida culpando a otros, consumiendo tus días y tus años, pensando en lo que podría haber pasado y no pasó, en lo que debía haber sucedido y no sucedió. Es una trampa de Satanás. Porque Satanás es el engañador. Él quiere atraparte en su telaraña de lamentos para que no avances y llegues a hacer lo que Dios planeó para ti. Él está empeñado en una sola cosa. Está metiéndote como en un capullo, pero en un capullo del que no puedes salir si no es con el poder de Dios. El poder de Dios es el único que puede arrancar toda esa telaraña y sacarnos a una nueva dimensión de vida. Amado hermano, amado amigo, estamos aquí para honrar al Dios que dio su vida por nosotros, al Dios que intercambió su corazón por el nuestro, al Dios que nos hace príncipes y dejamos de ser mendigos cuando venimos delante de Él y nos entregamos y le conocemos y nos dice: aquí están mis ropas, son tuyas, dame las tuyas y yo me las pongo. Él es el Dios que conocemos. Él es el Dios que te ama. Él es el Dios que realmente ha traspasado los cielos, dice la palabra, para mostrarse a nosotros. Amén. No le hagas caso a Satanás. Él siempre hace lo mismo. Siempre pone en duda la palabra de Dios. Esa es la técnica que en muchos no le falla. Eso es lo que ha hecho desde el Edén. Desde el Edén le dijo a Adán y a Eva. Fíjate que Satanás no puso en duda el poder de Dios. No puso en duda los atributos de Dios, que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo, que Dios todo lo puede. No puso en duda nada de eso. Lo que puso en duda es la palabra de Dios. Y les dijo: con que Dios les ha dicho. Con que Dios les ha dicho, y les lanzó la mentira, y eso desbarató todo. Amén. Y eso mismo sigue haciendo Satanás hoy. Sigue poniendo en duda la palabra de Dios, y mucha gente sigue creyéndole más a él que creyéndole a lo que Dios dice para nosotros. Así es que, hermano y amigo, yo no sé tú, pero como decía el domingo pasado, yo estoy listo para un 2021 glorioso. Yo estoy listo para la mejor etapa de mi vida. Yo no sé tú, pero en Cristo yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi gloria. Él es el que levanta mi cabeza. Yo no voy a estar en 2021 bocabajeado. Yo no voy a estar derrotado. Yo lo recibo con la gracia y el poder de Dios, que me amó, que me levantó, que murió por mí y que me ha dado una nueva identidad. Si es cierto, yo era un miserable. Si es cierto, yo era un mendigo, pero ahora soy un príncipe. Porque Él me amó, porque Él te amó. Así es que, hermano, llénate de la fe y de la confianza que Dios está contigo. Hay sueños que no has emprendido
por temor. Hay caminos que no has caminado porque tienes dudas, pero son sueños y son anhelos que Dios plantó en tu corazón. Y yo no sé tú, pero yo no me voy a pasar el resto de mi vida pensando en que podría haberlos hecho y nunca los hice. Yo voy a caminar, aunque esta pandemia termine mañana o termine dentro de 5 años y venga otra. Yo no sé qué va a pasar necesariamente, exactamente en mi vida y en este mundo. Lo que sí sé es que tengo un Dios que me ama y que Él tiene pensamientos de bien para mí, no de mal. Eso es lo que Dios ha hablado para nosotros. Y si tú escuchas al enemigo, te detendrás y dudarás. Pero si escuchamos a Dios, no dudaremos, seguiremos adelante. Amén. No hay adversidad que no puedas superar con la ayuda de Dios. No hay límite que no puedas traspasar con Dios de tu mano. No hay frontera que te mantenga excluido del maravilloso plan que Él tiene para ti. Cuando Jesús bajó del cielo, Él extendió su mano, pero Él no la va a agarrar la tuya a fuerzas. Necesitas tú extender la tuya. Amén. El poder de Él es el que te sacará de todo pozo, de todo hoyo donde te encuentres, y te sacará. Pero requiere de tu voluntad para extender tu mano. Requiere de que tú quieras que Él te ayude. Qué glorioso nuestro Dios, ¿verdad? Qué glorioso nuestro Dios. Les he platicado cómo mi esposa tiene la bendición de estar cursando una maestría, pero yo la estoy cursando con ella también. Y estoy aprendiendo y leyendo con ella. Y hay tantas cosas de las cuales me maravillo, cómo la ciencia está entendiendo, ¿verdad?, cómo fuimos creados y cómo Dios nos diseñó. Y no lo dicen así exactamente, pero yo me doy cuenta que lo que ellos están entendiendo y descubriendo ahora, la Biblia lo dice desde hace mucho tiempo, pero nosotros no lo hemos comprendido, no lo hemos querido comprender. Esta semana veíamos cómo el maestro nos decía, ¿verdad?, que está comprobado que nuestro cerebro tiene batallas para restar y para dividir, porque nuestro cerebro fue diseñado para sumar y para multiplicar. ¿Cómo la ves? Y dice el maestro, ¿por qué crees que el niño cuando entra a la escuela y le van a enseñar aritmética, no le enseñan a restar primero le enseñan a sumar? Porque si le enseñan a restar, el cerebro no lo puede registrar. Tienen que empezar por la suma para después enseñarle la resta. Igual con la multiplicación, tienen que enseñar primero la multiplicación para después enseñar lo contrario, que es la división. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó para ser poderosos, porque Dios nos enseñó para sumar, no, y para multiplicar, no para restar y para dividir. Amén. Qué glorioso el amor de Dios. No permitas, hermano, amigo, que un infortunio, que una niñez difícil, que el error de tus padres, que un revés, que un divorcio te amarguen toda tu vida. Conozco a muchas personas que tristemente se han abrazado de esos faltantes y se la pasan llorando internamente y proyectan esa necesidad en todos lados donde se mueven. No lo dicen con los labios, pero se nota. Ay, mis papás no me quisieron. Ay, de chiquito fui muy lastimado. Ay, nada me sale en la vida. Ay, qué dolor, qué pena. Sí. Ay, no tengo, no puedo, nadie me ama, soy desdichado. Lo miras cómo se extienden a través de las frases de internet. Ponen en Facebook y en las redes sociales una frase y detrás de esa frase uno puede leer esos faltantes, ese corazón, ¿verdad?, que dice: ámame, necesito amor, compadézcanse de mí. No se dan cuenta que esas personas, en lugar de atraer, están rechazando, están repeliendo, andan con una actitud miserable de mendigo. El mendigo solo quiere: dame para acá, venga para acá, venga para acá. Tiene un espíritu de asadón, ¿verdad?
todo para acá, todo para acá. Eso es lo que hace el mendigo. Nunca piensa en dar. Nunca piensa. Por eso el Señor nos dice: ustedes no son mendigos, deben de dar. Ustedes no son miserables, deben de dar. Por eso el Señor nos insiste tanto y tanto que seamos generosos, que aprendamos a ser desprendidos de corazón. ¿Sí? Porque no somos mendigos ni somos miserables. Todos estamos de acuerdo que no hay nada más poderoso en el universo entero que Dios, ¿verdad? No es necesario ni alzar la mano. Pero la Biblia dice que individualmente en cada persona sí puede haber algo más poderoso que Dios en nuestra vida. ¿Y sabes qué es? Acompáñame a leer lo que dice Proverbios 23-27. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Nuestra mentalidad puede arruinar los planes de Dios para nuestra vida. Si no escuchaste nada más en todo el mediodía, escúchame esto, por favor. Nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, puede arruinar los planes de Dios para nuestra vida. Dios seguirá siendo grande y poderoso, más que nada y más que nadie. Pero escúchame esto: si no resolvemos nuestras luchas mentales, esos pensamientos se vuelven más poderosos que Dios y me conducen a destinos a donde no quería ir. Los pensamientos, ¿sí?, las actitudes, los sentimientos trabajan en conjunto y nos llevan en una dirección. Muchas veces no nos damos cuenta que a donde vamos es a donde Dios no nos ha destinado. Dice Proverbios 4:23 en la versión NTV o PDT, más bien creo, PDT. Ante todo controla tus pensamientos, porque ellos que controlan tu vida. Qué tremendo. Controla tus pensamientos, porque tus pensamientos controlan tu vida. Y qué interesante es que si lo reflexionaste, el anterior versículo dice: ¿cuál es el pensamiento del corazón? Si fuéramos del hombre, si fuéramos nosotros, dijéramos: tal es el pensamiento del hombre. Pero el Señor dice: en su corazón. En su corazón. Y esto da para otra plática, ¿verdad? Pero ante todo controla tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Si nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestro corazón están enfocados, están amarrados, están atados a todo lo que nos hizo falta y no tuvimos, Dios es el único que puede llenar esos vacíos. Romanos 8:6 dice: permitir que la naturaleza pecaminosa controle tu vida lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle, ¿qué?, la mente, lleva a la paz, a la vida y a la paz. Permitir que la naturaleza, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Esa naturaleza que no ha sido aún aniquilada en nuestra vida, que sigue tan viva. Esa naturaleza que recibimos de nuestros padres, esos pensamientos, esas maneras de pensar que tenemos. Pero el permitir, dice, que el Espíritu de Dios les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pedir a Nehemías que se acerque, por favor, y me ayude. Estoy a punto de cerrar, solamente quiero ver un par de versículos más. Dios ya lo hizo todo, hermanos, amigos, amados que están en casita. Dios ya lo hizo todo. Ya se entregó, ya descendió, ya dejó sus riquezas para tomar nuestra pobreza y nos dio sus vestiduras y se cubrió de nuestra humanidad. Dios ya lo hizo todo. Nos toca a nosotros. Di conmigo: me toca a mí. Jesús ya batió el jonrón con casa llena.
ya ganó la victoria por nosotros. Ahora solo nos falta apropiarnos de esa victoria, tomar esa victoria, saber que esa victoria es tuya, saber que esa victoria es mía, saber que no la jugamos nosotros, saber que no la produjimos nosotros, saber que solo lo hizo Él, pero lo hizo por amor a nosotros y lo ha compartido su victoria con nosotros. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: estírate. Fíjate lo que dice Filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Di conmigo: prosigo. Es decir, me esfuerzo, sigo caminando para asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él extendió su mano y ahora nos dice: toma mi mano. Amén. Y el siguiente versículo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvida lo que queda atrás. El poder de Dios es el único que puede entrar a tu corazón, a tu mente, para olvidar todo lo que está atrás. Y luego dice: y extendiéndome a lo que está delante. Extiéndete, estírate, extiéndete hacia lo que está delante, que es el premio que el Señor nos quiere dar. Él ya nos ha dado la victoria. Lo dice también el Señor en Corintios, 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor. Y fíjate que está escrito en un tiempo presente: nos da la victoria. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos esa victoria. Todos los días necesitamos vencer, todos los días necesitamos pasar los obstáculos, todos los días hay victoria disponible para ti, para mí. Él nos da la victoria hoy, y si mañana vivimos, Él nos da la victoria mañana, y cada día que vivimos Él nos da la victoria. La victoria ya está. Se trata de que tú y yo la tomemos, la creamos, la vivamos, ingresemos a esa victoria, porque el equipo de Jesús ya ganó. Jesús ya ganó. Amén.